Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy continuamos con carnes, específicamente con pescados y mariscos. Según el Código Alimentario Argentino, con la denominación de productos de pesquería, se entiende a los peces, crustáceos, moluscos, batracios, o sea, las ranas, queloquios, y las conservas y preparados elaborados con ellos o parte de los mismos, debiendo pertenecer siempre a especies comestibles. Dentro de las tantas clasificaciones que le podemos otorgar a los pescados, vamos a clasificarlos en pescados magros y pescados grasos. Los pescados grasos son aquellos que almacenan lípidos solo en el hígado y vamos a encontrar en aquellos pescados de mar la merluza, abadejo, bacalao, corvina, pejerrey de mar, brótola y lenguado. Mientras que los de río, los típicos son la trucha y la carpa. Dentro de los pescados grasos, que son aquellos que almacenan lípidos en todos los tejidos, vamos a encontrar como pescados de mar, arenque, atún, sardina, caballa, anchoa, salmón y merluza negra. Mientras que de río vamos a encontrar surubí, bagre, sábalo, entre otros. Además, los podemos clasificar a los mariscos en crustáceos, como el camarón, langosta, cangrejo y centolla, y a los moluscos en ostras, mejillones, almejas, berberechos, caracol, calamar y pulpo. La composición promedio de los pescados, si bien esto va a variar significativamente de acuerdo a la variedad o al tipo, como lo vimos recién anteriormente en pescados magros o pescados grasos, vamos a encontrar que aquellos pescados magros van a presentar un 75 o un 80% de agua, mientras que los magros algo menos, un 75%, entre un 15 y un 20% de proteínas, muy pocos carbohidratos, alrededor del 1%, y lípidos, como dijimos, una composición que va del 0,7% al 15%, 0,7% aquellos pescados magros, por ejemplo la merluza, y alrededor del 15% aquellos pescados grasos como puede ser el salmón rosado. Es importante destacar acá el contenido en los lípidos, obviamente en aquellos que presentan lípidos, el contenido de alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados esenciales, llamamos esenciales la familia omega 3 y omega 9, con la excepción de los pescados de río que contienen mayor cantidad de omega 3. También son ricos en minerales como fósforo, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro y yodo, y en vitaminas del complejo B, tanto B1, B2, B3, B12, y en vitaminas liposolubles como vitamina A y vitamina D. La composición de los mariscos, también agua muy similar a todas las carnes frescas, entre un 75 y un 80%, entre un 15 y un 20% de proteínas, 1% de carbohidratos, lípidos alrededor de 1,5%, destacando que los moluscos y los crustáceos tienen en gran concentración de colesterol, a diferencia del resto a diferencia de los pescados. Minerales muy similares, fósforo, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, yodo y cloro. Y vitaminas también del complejo B, B1, B2, B3, B12 y vitaminas liposolubles A y D. Las características organolépticas generales del pescado fresco, el color va a depender de la especie, blanco, rosa, anaranjado, negro, según la variedad o la especie del pescado. Sabor sui generis, característico del pescado. La textura debe ser firme al tacto, no se debe desarmar. En caso de que venga entero, los ojos deben ser brillantes, claros. Las agallas deben ser rojas, brillantes y sin mucosidad. La piel debe conservar su coloración normal para la especie, debe ser brillante y sin ningún signo de mucosidad, y las escamas deben estar bien adheridas, tornasoladas y firmes. Estas son indicaciones de que el pescado son frescos. Si alguna de estas características
no está presente, podríamos decir que el pescado no es del todo fresco. Acá vemos cómo identificar un pescado fresco. Los ojos deben ser esféricos, salientes y transparentes. Deben evitar que a veces están hundidos, es cuando se aparecen hundidos o como un aspecto seco. Y blanquecinos porque el pescado ya no suele ser fresco. La aleta caudal debe estar rígida. Las escamas deben estar como bien adheridas, difícil de retirar. En caso de que venga entero el poro anal cerrado, en general esto ya los pescados consumidos acá vienen esviscerados, por suerte, para evitar una contaminación mayor, entonces directamente esta parte no la tiene, el poro anal ya directamente ya lo sacan con la evisceración, pero la carne debe estar siempre lisa y firme. Las aletas deben estar intactas y húmedas y las agallas de un color rojizo, limpio y vivo y suaves al tacto, no colores rojos tirando amarronados. Eso indicaría que ya el pescado no es del todo un pescado fresco. Los mariscos, bueno, dependerá de la variedad y las características, pero la carne en general debe ser elástica la carne, olor característico a cada especie, pero en general tiene un olor a mar y a algas. La textura suele ser dura, fibrosa y a veces blanda según las características de qué estamos hablando. El sabor debe ser suave, ligeramente insípidos. Aquellos que tienen caparazón deben ser suaves al tacto. Y el color va a depender del hábitat y del tipo de especie y la cocción. Obviamente acá, como vemos, esos camarones han sido sometidos a cocción y cambian la coloración a un color rojizo característico, cuando antes de la cocción son de un color grisáceo, azul, sí, entre grisáceo, verdoso y azulado. Pero una vez que se cocinan, cambia el color de forma natural a ese rojizo característico. El músculo de pescado tiene algunas particularidades y diferencias con respecto a lo que son los músculos de la carne bovina o de las carnes que conocemos como carnes rojas. Tienen fibras musculares, miómeras y miotomos, que a diferencia de las carnes vacunas son fibras cortas y gruesas que están dispuestas en forma paralela. Además de tener tejido conectivo, en general tienen poco tejido conectivo o más bajo comparado con las carnes de vaca. Tienen esa baja cantidad y está alternado transversalmente entre las miómeras al mismo tiempo que tienen un predominio de colágeno. Esa es la característica que al cocinarlos se ablanda ese colágeno y por ende muchas veces la carne de pescado cocida se desarma con facilidad o mucho más facilidad comparándola con otro tipo de carnes. Acá vemos la imagen de cómo están estructuradas esas fibras musculares en esta imagen. Específicamente la estructura de la carne de pescado, el esqueleto, el miotomo o miómero, los músculos, cómo están distribuidos y conforman el tipo de músculo con dos especies diferentes, uno es merluza y otro es caballo. Pero, no obstante, la configuración es bastante parecida. En los pescados también encontramos rigidez cadavérica, pero tanto la rigidez como la maduración se producen en forma más rápida que la carne vacuna. Eso lo pueden ver si alguna vez fueron a pescar, luego de que ponen los pescados en un recipiente, en un balde, enseguida se ponen rígidos y parecen como si estuvieran congelados. Bueno, esa es la rigidez cadavérica característica de los pescados. Luego se da la maduración y que vuelve a ablandarse el pescado. La disminución del pH va de 7 a 6,2. Esto se relaciona con la concentración de glucógeno y va
va a variar con el tipo de pez y la resistencia del pez durante la captura. Si es un pez más grande, obviamente puede cambiar más. Y si ofreció mayor resistencia en la captura, aún más todavía. El sabor y aroma característicos de la carne de pescado, bueno, va a depender básicamente del tipo de pescado, de la salinidad de las aguas donde habita, la forma de captura, el contenido de aminoácidos libres y la transformación de ATP en IMP. El aroma también del pescado se debe a la presencia de bromofenoles que son sintetizados por algas y también contienen óxido de trimetilamina que le da ese aroma característico. Bien, ¿qué ocurre con el agregado de ciertas sustancias? Por ejemplo, ácidos. Es habitual agregarle ácido acético o ácido cítrico al pescado durante la cocción. Al agregarles ácido y aplicarles medio seco, no acuoso, va a favorecer la desnaturalización y coagulación proteica, pero a la vez que genera menor retención de agua. Ayuda a mantener la forma, pero libera más cantidad de líquido. Aporta sabor, pero no ablanda ni da terneza. Mientras que en la cocción por medio acuoso o húmedo, acelera la transformación de colágeno en gelatina, esto va a aportar mayor terneza, y favorece la solubilización de aminas volátiles. Este último caso es el ejemplo común de la elaboración de pescado poché. Las modificaciones por cocción, acá lo vemos, la textura se va a ir ablandando, o sea, va a quedar una textura tierna, blanda por la disposición de las fibras, la cantidad de tejido conectivo y la disposición de ellos. Lo que sí genera que una cocción prolongada puede obtener productos más duros y deshidratados, mucho más en algunos tipos de pescados o en mariscos, donde una sobrecocción va a dar productos gomosos y muy duros. Por ejemplo, los calamares, si hay una sobrecocción, va a dar una textura gomosa, como ocurre muchas veces con las rabas y su sobrecocción. El color característico, por ejemplo, en algunas especies como el camarón o la langosta, cambian un color de verde a rosa, brillante, ya que el color desnaturaliza la proteína y libera actasanina, que es rosa, como habíamos comentado anteriormente con el cambio de color durante la cocción de algunos mariscos. El agregado de ácido en el pescado crudo, acá lo vemos, el agregado de ácido cítrico o acético, por ejemplo jugo de limón, más un tiempo prolongado en contacto con ese ácido va a generar una desnaturalización de las proteínas del tejido muscular y cambios en el sabor, la textura y el color. Acá lo vemos, por ejemplo, agregado de jugo de lima, de limón o mismo vinagre, con un tiempo que a veces en gastronomía se conoce como el tiempo de marinado,
va a producir una desnaturalización de las proteínas. Y acá vemos estos cubitos que se ven ahí entre aritos de cebolla, serían el cambio de color del cubo de pescado por el agregado de ácido, esa desnaturalización que va a producir un cambio de color que es visible en la imagen. Y imaginemos un cambio también de sabor y de textura, procedimiento que se da por ejemplo en el ceviche. Acá vemos el agregado de ácido, cómo cambia la coloración de los mismos trocitos de pescado, sus cubitos de pescado, una vez agregado ácido, cómo van cambiando o cómo han cambiado el color. Imaginemos también la textura y el sabor. Los pescados, al igual que las carnes, sufren pérdidas de nutrientes. Vamos a encontrar retracción en todos los casos, fusión y goteo. De acuerdo a los métodos de cocción vamos a encontrar goteos. Fusión también en todos los casos, dilución en caso de medio acuoso y evaporación en caso de medio seco, como puede ser acá, a la parrilla, un pescado a la parrilla. Las alteraciones en los pescados. Bien, las causas de las alteraciones, bueno, como todas las carnes frescas, específicamente los pescados, un alto contenido acuoso. Además poseen un mayor porcentaje de ácidos grasos insaturados que en las carnes rojas, por lo que son más susceptibles a la oxidación, a la producción de aldehídos, cetonas y ácidos grasos libres. El sistema enzimático post-captura se va a acelerar entre los 0 y 10 grados, y lo que inicia la descomposición. Por eso en la pesca industrial, una vez retirados de las redes, directamente se congelan rápidamente. En un pH alcalino va a haber producción de amoníaco, y también se puede dar porque son carnes que suelen tener más manipulación, por lo que más factible es la contaminación de bacterias, virus y hongos. Acá vemos algunos signos de frescura en los pescados blancos. Fíjense en los ojos cómo van cambiando a medida que pasa el tiempo. Lo mismo que las branquias, también conocidas como agallas, como van desde un rojo brilloso hasta un marrón medio pardo, a medida que va pasando el tiempo y se van descomponiendo. Los pescados también similares, pero en un pescado de pescados azules. Es otra de la clasificación de los pescados. Aquí tienen la bibliografía de consulta para cualquier duda, para que sigan estudiando. Espero que tengan buena semana. Nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego.